Vamos a empezar a hablar acerca de un algoritmo que se llama Backtrack. Backtrack es básicamente un algoritmo de fuerza bruta, es una técnica algorítmica de fuerza bruta que sin embargo está limitada. Se limita y no busca todas las posibilidades. En el caso de fuerza bruta, explora todas las posibilidades y entonces puede determinar uno o varios o todas las soluciones posibles a un problema dado. Backtrack es un algoritmo un poco más inteligente. Y vamos a jugar, para entender el algoritmo de Backtrack, vamos a jugar con Backtrack en un problema que se llama el problema del laberinto. El problema del laberinto dice así: imagine usted que tiene usted un cuarto con paredes y dentro de ese cuarto hay un laberinto. Y en el laberinto hay un ratón o un robot y una salida o un queso. A mí me gusta más la idea del ratón y el queso. Imagínense que hay un ratón y un queso. El problema consiste en ayudarle al ratón, porque el ratón no es computólogo y nosotros sí, a encontrar su queso. ¿No? ¿Dónde está mi queso? Bueno, de eso se trata. Y entonces se trata de hacer un programa que resuelva ese problema en particular. ¿Cómo encontramos el queso? ¿Cómo le ayuda al ratón a encontrar el queso en un laberinto? Vamos a dibujar primero el laberinto. Este es un laberinto de 8×8, 8 renglones, 8 columnas. Hay 64 lugares y voy a poner algún laberinto al azar, no lo tengo pensado, y simplemente diré que los que son amarillos, los cuadros amarillos representan cada una de las posiciones que puede avanzar el ratón. Esto es, si el ratón se encuentra en esta posición, entonces el ratón puede avanzar a cualquiera de estas dos posiciones. Hay algoritmos que incluyen las posiciones diagonales, más bien es posible incluir las posiciones diagonales como movimientos válidos del ratón. Sin embargo, para efectos de hacer más simple el viaje del ratón, nosotros no vamos a permitir posiciones diagonales. Y como no permitimos movimientos diagonales, entonces querrá decir que nuestro ratón, en general, podemos decir que nuestro ratón puede realizar en una posición dada, podría intentar realizar cualquiera de estos movimientos, es decir, hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Sin embargo, para poderse mover, el ratón no puede atravesar paredes. El ratón no es Superman, no puede atravesar paredes, y entonces, si hay una pared, el ratón no va a poderse mover hacia el cuadro donde está la pared. La pared la voy a representar en este ejemplo con un renglón con un cuadro en negro. Por ejemplo, este podría ser una pared. Y entonces significa que si el ratón se encuentra colocado en esta posición, el ratón no va a poder moverse hacia la derecha, hacia la izquierda, pero sí hacia arriba, hacia abajo o hacia la derecha. ¿Dudas hasta ahí? Muy bien, voy a plantear el tablero. El laberinto, pues lo podemos plantear como nosotros querramos. Y vamos a ponerlo, digamos que vamos a poner estos como parte del tablero. Esas son cosas que tiene el tablero. ¿Qué otra? No me gusta que se vea así. Vamos a ponerlo
así vamos a usar este, con ese sí. Esta posición no puede ser utilizada por el ratón, y voy a plantear diferentes posiciones. Ay, qué feo se ve. Me regreso. Ok, se ve más bonito así. Preguntas hasta aquí. Entonces planteamos nuestro laberinto. Voy a tratar de poner un laberinto general donde pues tenga cierto interés esto. Lo vamos a ver, y a partir de esto vamos a plantear cómo podemos resolver cómo podemos ayudarle al ratón a encontrar su queso. Vayan pensando ustedes cómo tendrían que representar esto en Python, porque evidentemente esta información, que es el laberinto del ratón, tiene que estar en nuestro programa en Python para poderlo manejar, independientemente de la técnica algorítmica de que se trate. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, ahorita vamos a avanzar, vamos a poner otras cosas por aquí. Y finalmente llegamos a una posición como esta. Vamos a agregar una aquí y listo. Creo que este es un buen laberinto. Nos falta uno. Bueno, vamos a dejarlo así. Sí, ahí está. Este es nuestro laberinto con el cual vamos a trabajar. La pregunta es cómo lo vamos a representar. Primero tenemos que entender cómo representamos la información y luego resolvemos el problema. Por lo tanto, vamos a pensar, la pregunta es ¿dónde coloco mi ratón? Mi ratón lo voy a representar a través de, si es ratón, un punto, de este punto café. Ese es mi ratón. Y el queso lo voy a representar, como es queso, pues blanco. Ahí está. Ese es mi queso. Y el problema es ayudarle al ratón a que encuentre una ruta para llegar al queso. Hay muchas rutas para llegar al queso. Evidentemente, hay rutas que pueden ser cortas. Esta puede ser una ruta. Pero hay otras rutas que pueden ser más largas dependiendo de la decisión que tome el ratón. Y hay otras rutas que evidentemente permitirían moverse al ratón, al queso, que sin embargo implica que el ratón se dé cuenta que hubo un movimiento incorrecto, o al menos una de las decisiones que tomó fue incorrecta. Por ejemplo, ¿qué tal si el ratón decide moverse hacia abajo? Al principio se da cuenta que ahí ya no puede moverse a ningún lugar, regresa e intenta moverse en esta dirección. Aquí se da cuenta que ya no puede moverse e intenta buscar otras alternativas hasta que llegue al queso. Esa puede ser una ruta, todas esas son soluciones, todas. El algoritmo de backtrack no necesariamente encuentra la mejor solución, simplemente encuentra una solución. Hay veces que lo único que me interesa es encontrar una solución, no la mejor. El término de la mejor pues necesitaría estar calificada de alguna manera y determinar qué es la mejor solución. ¿Dudas hasta aquí? Si nadie tiene dudas, entonces la pregunta es ¿cómo represento esto en Python?
Bueno, la mejor forma de representar esto es a través de una matriz. Pero una matriz en Python es una lista que contiene una lista, o que contiene varias listas. Vamos a representar cada elemento de cada renglón de este laberinto como una lista. Ahí tendría la lista que se encuentra en la posición 0, mientras que acá tendría la lista que se encuentra en la posición 1. Y además tengo que representar dentro de esa lista 8 elementos, por cada uno el estado del cuadro, si está abierto, es decir, si hay un espacio o tiene una pared. Voy a representar las paredes a través de X. Y para que podamos ver este laberinto en nuestra computadora de manera simple, voy a poner Bs en los espacios, en los elementos que no tienen pared. Voy a poner cualquier otra letra, ¿no? Evidentemente. Y eso representaría el renglón 0. ¿Dudas hasta aquí? Además, el ratón, fíjense que el ratón está en una posición determinada. ¿Cómo represento la posición del ratón? Bueno, pues yo tendría que tener la posición del ratón de la siguiente manera: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si quieren, estos los colocamos de este lado. ¿Dudas hasta ahí? Yo sí, profe, ¿qué significaban las letras B? Las B representan que ese cuadro, este elemento que está aquí, está libre y para poder pasar el ratón. Por ahí sí puede pasar el ratón. Todas las B son los lugares por donde sí puede caminar el ratón. Y las X representan el muro del laberinto. Por ahí no puede pasar el ratón. ¿Dudas? Alexa, gracias por poner tu cámara, no te había visto. Vanessa, no me acuerdo si ya te había saludado. Qué bueno que pusiste tu cámara. Víctor, gracias. Jonathan, ya te había saludado, ¿verdad? En fin, vamos a continuar. ¿Sí quedó claro entonces? Sí. Entonces, voy a representar esto en Python y ahorita voy a regresar. Bueno, antes que nada, la posición del ratón evidentemente es una coordenada que representa la posición del ratón. Estaría en la posición, digamos que en la posición 6, renglón 6, columna 2, que corresponden justamente a este elemento y este elemento. Eso nos lleva necesariamente a llegar a este elemento. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Ok, ¿cómo lo representamos en Python? Bueno, vamos a representar esto en Python. Voy a mover mi tablet un poquito para poder colocar de este lado. Ahí está, no sé por qué no lo hace lo que yo quiero. Bueno, voy a levantar el Visual Studio y de ahí parto. File, New File. Este lo cerramos. Este también lo cerramos. Save, déjame dar lata. Ok. Ahí está mi Python.
y ahí empezamos con un nuevo archivo y le voy a decir que lo salve y le ponga backtrack.py 1.py, no sé qué tengo en el otro, pero ahí está. Listo. Lo primero que tengo que hacer es representar mi laberinto. Entonces, ¿qué les parece si ponemos laberinto? Y tendría que colocar en este arreglo todos los elementos, todas las listas que representarían esto. Puedo hacerlo de dos maneras. Una, esa es la manera más larga, poner B, después coma, después otra B, después coma, etcétera, ¿no? La otra, así hasta que acabe. Y esto tendría que estar en una lista. La otra alternativa es decirle, laberinto es igual, tiene una lista que está formada a partir de una cadena. Y esta cadena se va a repetir 8 veces. Ahí están 8 veces. La primera cadena es B, 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 B. Son 4 Bs, 2, 4, 5 Bs, 2, 4, 5 Bs, una X y 2 Bs. Y luego la de abajo es BXX, B3X y luego una B. Eso representa el segundo renglón. ¿Dudas hasta aquí? Aquí me faltaron las comas, por eso me está marcando ahí algo raro. Ahí está. Y a continuación, y continuamos de esa manera. Si alguien tiene dudas, pregunte. Si no, acabo de escribir B, 3 Bs, una X, 2 Bs. Y luego vendría 3X, 3 Bs. Luego, 3 Bs. Y luego una X. Y luego puras Bs hasta completar. Y voy con el renglón 4. El renglón 4 es una X, una B, 3X, una B, una X y una B. El renglón 5 es una X, una B. El renglón 5 son una, 2 Bs, 3 Bs, 4 Bs, 5 Bs, una X y una B. Y luego el renglón 6 es XX, 2 Bs, XX, X y una B. Y finalmente el renglón 7 son puras X, son 2, 4X, una B. Y luego, no, al revés, son 4 Bs, una X y luego puras Bs. Ese es mi laberinto. ¿Dudas? Obviamente, una forma de ver que todo esté bien es decirle print que imprima el laberinto. Y si corro el programa, pues el resultado es este. Déjenme tirar creo que es este y este. Si corro el programa, ahora sí, ahí debe aparecer, ahí está. Pues aparece esta secuencia toda rara, ¿no? Que evidentemente esta secuencia es muy difícil de leer y saber por dónde está el ratón, porque la idea aquí es que
dibuje el laberinto y dibuje el ratón. Lo cual, pues aquí no se alcanza a entender, aunque yo maximice la ventana, no se alcanza a ver cómo está organizado esto, ¿no? Es complicado. Entonces, en lugar de eso, lo que voy a hacer es crear una función, pero antes de crear la función, voy a establecer ratón, que es la posición del ratón, y el ratón se encuentra en la posición 6,2. Por cierto, esto tiene que ser una lista, no una tupla. Bueno, podría ser una tupla. Bueno, ratón, ahí está la posición del ratón. Luego, el queso. El queso se encuentra en la posición 4,2. Renglón 2, perdón, columna 4. ¿Dudas hasta ahí? Ahora voy a escribir, voy a hacer el algoritmo, voy a hacer el código para imprimir de manera bonita esto y que no se vea así de horrible. Entonces voy a crear una función de imprime laberinto, ratón y el queso. Ahí voy a imprimir, ese no era este la cierro. Voy a imprimir el ratón y el queso. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recibo el laberinto y lo primero, lo que quiero imprimir es, en lugar de las Bs, quiero imprimir espacios. Además quiero imprimir que se vea una malla y no simplemente se vean los espacios. Vamos a imprimirlo que se vea de manera agradable. Y entonces primero pues vamos a imprimir, vamos a empezar esto secuencial, iterativamente, for renglón in laberinto, for R in laberinto. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que voy a hacer es for C in R. Todo esto debería de quedarles claro. Si tienen dudas, pregunten, pero es algo que en principio ya deberían de tener. Si yo aquí pongo print y pongo F, comillas, y aquí vamos a imprimir el carácter C, y luego le pongo end, bueno, así primero para que vean los que no han revisado un poco más esto, y pongo return. Si corro el programa así, lo que estoy haciendo es iterar sobre cada elemento del laberinto, sobre cada uno de los caracteres que están constituidos en el laberinto, y si ustedes se fijan, pues me imprimió, esto no, aquí tengo que poner imprime y tengo que pasarle el laberinto, tengo que pasarle la posición del ratón y el queso, y corro el programa. Me lo imprimió así en renglón y no se saltó, y aquí en realidad este print no debería de avanzar sino hasta que termine de imprimir los 8 caracteres correspondientes. Entonces aquí vamos a hacer una cosa, vamos a decir aquí, déjenme agrandar esto, aquí le voy a hacer C end igual a esto, y si corro el programa, ahora me lo imprime en renglones, porque end no permite que se imprima el salto de línea. ¿Qué pasa si le pongo end y una diagonal como esta, un pipe como este, y corro el programa? Ahora me imprime, aquí se alcanza a ver, las Bs, pero con una barra al principio. Eso está padre. Ponemos print, aquí ponemos la barra al principio y le decimos end igual a nada.
Eso va a colocar la primera barrita de este listado. Si corremos el programa, vemos que tenemos la primera barrita, pero seguimos todo colocándolo en un solo renglón. Eso lo podemos ver si jalo esto. Ahí está todo en un solo renglón. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ok. Vamos a hacer entonces, yo sé que cuando salgo de este for, ya imprimí el primer renglón, entonces aquí sí me conviene saltar renglón. Y con eso lo que voy a hacer es que cada vez que imprime un renglón, salto un renglón, salto de renglón. Y entonces ya aparece nuestra matriz de manera más conocida. Ya lo que sigue, simplemente decía un profesor al que luego se le echaba a perder, decía, lo que sigue es ponerle mantequilla, es decir, que se vea bonito, ¿no? Que se vea un poquito más bonito. Lo que voy a hacer es imprimir. Voy a imprimir. Una vez que imprimí en renglón, imprimo. Hago otro for sein R, aunque no lo voy a usar. For C in R de 0. Es lo mismo. Pero si bueno, esto es porque el laberinto pudiera ser rectangular, ¿no? Ok. Y aquí voy a imprimir una cosa que es una rayita abajo y un signo más. Y luego end igual a esto. Y cuando termina le digo print y ya. Y ahora algo falló, algo me falló. No, sí. In R, aquí sí es en R. A ver, ahí está. Pero no es rayita abajo, es rayita así. Ahí se ve mejor el laberinto. Hay cosas que no me gustan, pero al principio nos falta poner aquí un símbolo de más. And igual a esto. Y como me falta la barra de arriba de esta posición, pues simplemente tomo esto, lo copio y lo pongo al principio. Ahí está. No. Lo pongo al principio, pero no aquí, sino al principio acá. Al principio de todo, antes de comenzar a imprimir el laberinto, imprimo la primera barra, esta primera barra. Y luego ya no la imprimo y aquí entonces tendría que ser laberinto de 0. A ver, vamos a ver. Ahí está. Listo. Y como no quiero que aparezcan las B's, sino solamente las X para saber dónde está el espacio libre, entonces aquí, justamente aquí le digo if C es igual a B, entonces que lo que imprima sea un espacio en blanco. Y si no, que imprima el carácter que leyó. Me faltó algo. Sí.
C minúscula. Me falta end igual a rayita. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? Ahí ya quedó mi laberinto dibujado de manera ordenada. ¿Alguna duda? ¿Nadie tiene dudas? Yo solo una, profe. Sí. De la F en el renglón 10, Ah, ¿qué la es lo que F, la hace la F. F? Sí, sí. Más bien ve el renglón 12, que es básicamente lo mismo. Es más fácil verlo en el 12. Si yo no le pongo F en el renglón 12, fíjate lo que hace. Bueno, aquí ya me cambió el color, fíjate cómo la C cambia de color. ¿Sale? Ahí cambio de color. Pero corro el programa y fíjate lo que va a aparecer como laberinto. Si no le pongo la F, eso significa este string es tal como está. No hay más. Si le pongo la F, significa este string representa una cadena con formato. La F significa que esa cadena tiene formato. ¿Qué significa el formato? Que si yo encuentro una llave que abre y una llave que cierra, considero que lo que hay adentro es una variable que quiero que se imprima en esa posición, justamente en esa posición. Fíjate que si yo pongo, por ejemplo, así, guión, 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 yo quisiera que se imprimiera 3 mayores, 3 menores y en medio el carácter. Obviamente si lo corro, ahí está, 3 mayores, 3 menores y en medio el carácter. ¿Sale? Eso te ayuda un poco a cuando quieras hacer impresiones. Esto, pues hay varias maneras, ¿no? Alguien podría decir, es que pudiste haber puesto la C solita así, pero lo que quería era justamente mostrarles esta posibilidad. No es, no hay otra razón, ¿no? ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas, jóvenes? Bueno, hasta aquí entonces ya tenemos nuestro laberinto, nuestra impresión del laberinto. Nos falta imprimir el ratón. Si yo corro el programa, pues seguimos sin imprimir el ratón y el queso. ¿Cómo voy a imprimir el ratón? Bueno, el ratón, lo que voy a hacer aquí es simplemente para ahorrarme problemas, es cuando entro a mi variable, a mi laberinto, que es el laberinto original, le voy a colocar, sí, ahí mismo lo vamos a poner. Voy a poner el laberinto en la posición de ratón y queso, voy a poner una R. Eso significa coloca en el renglón dado por ratón de 0 y en la columna dada por ratón de 1 una R. Corro el programa y falló. ¿Por qué falló? Ya, perdón. Esa es la sintaxis correcta. Ahí está. Y aquí está la R. Esto significa, toma el renglón dado por ratón de 0 y de ese renglón toma la columna dada por ratón de 1. ¿Dudas? Bueno. Y lo mismo vamos a hacer para el queso.
Pero ahora, en lugar de poner R, voy a poner Q. Y al ratón lo voy a poner, a ver si se alcanza a ver mejor, con una arroba. A ver. Se ve más o menos, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay nadie? ¿No hay preguntas? Bueno. Ok, eso ya nada más es preparamos todo nuestro proceso. Nos falta una función que nos vaya nos vaya indicando, si nos fijamos en nuestro programa, necesito una función que me diga si sí me puedo mover hacia arriba o si se me puedo mover hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, yo quiero hacer una función que me ayude a determinar si el movimiento que quiere realizar el ratón es válido. Si el ratón estando en la posición 6,2 quisiera moverse a la izquierda, ese es un movimiento inválido. Pero sí se puede mover a la derecha. Entonces, voy a crear una función para eso. Fíjense cómo vamos construyendo las cosas poco a poco. No trato de resolver todo, sino lo primero que hago es tener a la mano todas las funcionalidades que se me puede ocurrir que se requieren. Y entonces, válido me va a determinar si dado un laberinto y un ratón en cierta posición, puedo hacer un movimiento. Ese es el objetivo de válido. ¿De acuerdo? Y me va a devolver al final un valor true o un valor false para decirme si sí puede o no puede. ¿De qué depende de que pueda hacer el movimiento? Pues simplemente si hacia donde me quiero mover hay una pared o no hay una pared. Entonces, movimiento va a estar representado por una de 4 posibles letras. Va a ser si movimiento es igual a arriba, up, entonces tengo que ver si el ratón se puede mover hacia arriba. Ahorita vamos ahí. Los otros posibles movimientos son hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Up, down, right and left. Si movimiento no es ninguno de esos, pues simplemente no se puede mover porque no tiene sentido. ¿Sale? ¿Hasta ahí? Ok. Si quiero moverme hacia arriba y estoy en una posición determinada, lo que tengo que hacer es cambiar el renglón y restarle 1 al renglón y ver si me puedo mover. Y entonces, en la nueva R va a ser igual al ratón, vamos a ponerlo así, ¿qué les parece? R, C igual al ratón. Estoy usando algunas pequeñas características de Python que no se tienen ya en C y que hacen la vida más fácil. Obviamente se puede hacer esto de una manera muy compleja, no compleja, sino aprovechando al máximo las características de Python, pero aquí no quiero hacer eso, sino quiero más bien mantener la didáctica. El nuevo renglón sería R-1, ¿no? Pero yo podría moverme a esa posición
siempre y cuando este nuevo renglón, déjenme habilitar esta herramientita, yo me podría mover a esa nueva posición de aquí hacia arriba. Déjenme ponerlo en amarillo, que se va a ver más. Yo me puedo mover de aquí hacia arriba siempre y cuando esta posición que se encuentra arriba esté vacía. Si esta posición que se encuentra arriba está vacía, puedo moverme. Y entonces tendría que decir lo siguiente, a ver qué les parece. If R-1 en términos de el laberinto en su renglón -1 y en la columna correspondiente al ratón, si esa es igual a una B mayúscula, entonces quiere decir que sí me puedo mover. ¿Dudas? Hay un pequeño detalle que hay que ver. Si no se puede mover hacia arriba, si yo quiero hacer el movimiento hacia arriba y el cuadro que está arriba de mí no contiene una B, entonces no devuelve un true, se sale y hace un false. ¿De acuerdo? Para hacer esto más eficiente, ponemos aquí el if, para evitar que haga las demás preguntas, dado que yo entro en up. ¿Preguntas? Continuando con la misma idea, podemos hacer las otras. Hay un pequeño detalle aquí. ¿Qué pasa si el ratón se encontrara, por decir, en lugar de encontrarse en esta posición, si se encontrará en esta posición? ¿Puede hacer el movimiento? No, porque ya llegó estén en el límite del laberinto, y quedamos, de acuerdo con lo que vimos, que alrededor del laberinto hay una pared, y entonces no está representada aquí, pero no se puede mover hacia arriba, porque ya no hay otra posición. ¿Cómo sé que no me puedo mover de aquí, de esta posición, hacia arriba? Bueno, pues muy fácil, yo no me puedo mover hacia arriba porque el renglón nuevo, este es el renglón 0, el renglón nuevo sería negativo y ya no puedo, punto, por eso no puedo moverme. Entonces lo que nos hace falta aquí es agregar una condición, bueno, lo voy a poner así y explico algo. And R-1 mayor o igual que 0. Y esto me va a ayudar a explicar, a introducir una idea que en principio ya deberían de tener. Esto están de acuerdo que resuelve el problema. Si yo coloco el ratón en la posición de hasta arriba, como dijimos, esto debería de devolverme un false. Vean lo que pasa si en ratón le digo que el renglón es 0 y la columna es 2. Y llamo y trato de ver si hay un movimiento válido. Déjenme mover esto es este elemento hasta arriba para que no me reste espacio de trabajo. Lo pongo acá arriba, da lo mismo que lo ponga arriba o abajo, pero para mí es más cómodo así en este momento. Voy a llamar a la función print y voy a mandar a imprimir si es válido que el ratón se mueva hacia arriba estando en la posición de renglón 0, columna 2. Ya quedamos que eso es inválido porque hacia arriba no se debe de poder mover, y de hecho lo codificamos aquí.
Por lo tanto, cuando yo corro el 5, cuando yo corro aquí, me dice que no puedo moverme. ¿Qué pasa si ahora le digo ratón igual en la posición 1? En la posición, voy a ponerle una posición 1, columna 3. Y corro el programa. Y aquí me dice que sí me puedo mover. El ratón está en esta posición y sí se puede mover. ¿Dudas? Lo mismo hay que codificar para los otros casos. Este if lo podemos hacer en un solo. Este conjunto lo podemos colocar como un solo if si en lugar de poner los dos puntos para el if de la línea 36, coloco AND. Y entonces esto quedaría así. Esto queda así. Si el movimiento es hacia arriba y el laberinto R-1, etcétera, etcétera, es igual a B y R-1 es mayor o igual que 0, entonces regresa true. Corremos el programa para ver que ese cambio no haya afectado y aquí me dice true. El ratón está aquí, no se puede mover hacia arriba, eso está correcto. Si pongo el ratón en la posición 0 y muevo al ratón y corro el programa, me dice que no se puede mover. ¿Preguntas? ¿Nadie? Esto nada más es para que vaya hacia arriba, ¿verdad? Sí, nada más para validar que vaya hacia arriba. Si quiero validar, si ahorita le doy D, me va a decir, pues estás mal porque todavía no me dices cómo hacer las cosas, ¿no? Me dice false. ¿Por qué? Pues porque aquí hay unas condiciones que todavía no he codificado. ¿Sale? ¿Dudas? Ok. Aquí obviamente tengo que devolver un true. Si puede entrar con un true. Si puede entrar, ponemos un true. Y si puede entrar, devolvemos un true. Y ahora lo que hay que codificar es qué pasa en el caso del down. ¿Qué pasa cuando me vaya hacia abajo? Si me quiero ir hacia abajo, otra vuelta, tengo que ver, pero ahora en lugar de decrementar el renglón, lo incremento y veo que haya un espacio. Y ahora la condición de frontera, el límite, ya no es R-1, sino R más 1, y ya no es 0, sino el número de renglones, el número de columnas, es decir, el número de renglones que tiene el laberinto. ¿Y cómo sé cuál es el número de renglones que tiene el laberinto? Voy a poner aquí una variable ren, y lo pongo simplemente por didáctica, ¿no? Len de laberinto. Ese es el número de renglones. Renglones. Bueno, ren, porque ya no alcanza. No, sí, sí alcanza. Rens. ¿No? O si quieren, en lugar de rens, pueden poner todo esto aquí. Y de todos modos queda. Pero no alcanzamos a ver y por eso mejor lo dejo así. ¿Dudas? Veamos si corre el programa. Si corre el programa, vemos que me dice false porque intenta moverse hacia arriba. Pero si le digo que se intente mover hacia abajo de donde está el mouse, el ratón en este momento, que es esta posición, y se intenta mover hacia abajo, me debe decir que sí pudo hacerlo. Ah, me dice que no. ¿Por qué me dice que no? No es al revés, R más 1 menor a o igual a res. ¿En dónde? ¿Aquí? Ahí, ajá.
Ah, no, es que aquí me Yo tenía dice que false, poner D en vez porque de aquí U. tenía que poner D. Ahí Ah, está. Pero de todos modos me dijo false, ¿por qué? Y laberinto R más 1. Es renglón más 1 porque quiero Ajá, avanzar hacia abajo. Mantengo la pero columna. siempre va a ser menor que la longitud, ¿no? ¿En dónde? Perdón, no entiendo. Es que no sé si debe de ser menor o igual en lugar de mayor o igual Ah, a la sí, sí, longitud. sí, 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 sí. Aquí. Oh, gracias. Oh, aquí es. Cambia el sentido del if. Ahí está. Híjoles. Ahí está, ¿no? Y si lo pongo en el límite de esto sería poner al ratón en la posición 7 y lo corro, me marca un horroroso trackback, error en el trackback, error en índice fuera del rango. ¿Dudas? ¿Cómo resuelvo eso? ¿Por qué me marca eso? ¿Nadie tiene ideas? Porque salimos del límite, ¿no? Así es. De lo que estábamos, de la longitud de nuestra lista. Sí, así es. No. Permítanme un momento, por favor. Sale. Ok. Entonces, a ver, la lógica está bien. Sin embargo, yo no debí de haber intentado hacer justamente esta comparación si yo estaba en los límites, porque el laberinto de 8 no existe. Y como el laberinto de 8 no existe, entonces me marca un fuera de rango. Quiere decir que antes de intentar hacer esta comparación tengo que ver que R más 1 caiga dentro de los límites válidos del laberinto. Pero aquí lo verifico. Pero antes de verificarlo intenté ver qué era lo que había en esa posición que no existe. Por eso marqué el error. Entonces, esto se resuelve de una manera muy simple. Tomo este AND y lo pongo antes de hacer la prueba. De esta manera, me falta uno. ¿Por qué? Menor o igual a rens. Ahí está. Ahí está. Es menor. Ahí está. Voy a regresar esto. Y lo voy a poner acá. Aquí sí sucede el error. Aquí sí sucede el error. Es menor que. Aquí sí sucede el error. Sin embargo,
cuando yo muevo este ANS a una posición antes de la verificación usando el laberinto, sí funciona. Esto es porque cuando se hacen las preguntas en los ifs y en los whiles, se sigue un criterio que se llama de cortocircuito. El criterio de cortocircuito dice cuando se trata de ANDs, cuando tienes condiciones ligadas por ANDs, puesto que con una de las condiciones que tú verifiques sea falsa, toda la condición es falsa, entonces vas a ir verificando y en el momento en que encuentres una condición que hace falsa la pregunta, ya no intentas realizar lo que está a la derecha, sino como ya sabes que este elemento ya fue falso, automáticamente todo lo que hay aquí es falso. Y por eso ya no intenta hacer esta verificación. Porque cuando llega aquí se da cuenta que ya se salió del laberinto y entonces automáticamente sale y continúa regresando un falso. ¿Dudas? Profe, no habrá que hacer el mismo para el de arriba, para que no vaya al fin de la lista, ¿no? Sí, curiosamente no. Bueno, curiosamente sí y no. El asunto es que aquí cuando el laberinto cuando queda R-1 negativo, resulta que el elemento, si yo pregunto cuál es el elemento del laberinto cuyo índice es -1, si has leído, es el último del laberinto. Es decir, si yo tengo una lista, déjame acá lo vemos. Sí, efectivamente hay que colocarlo, pero ahorita vas a ver por qué. Y vas a ver que de repente nos podría dar cosas raras nuestro programa, nuestro sistema, si lo dejo así como parece que sí funciona. Si yo pongo una lista X igual a 3, 4, 2, 5 y le digo X de 0, me dice 3. Pero si le digo X de -1, no me marca un error fuera de rango, me da 5. Es decir, X de -1 representa el 5. Y si le digo X de -2, me representa el 2. X de -3 me representa el 4. Y X de -5 me representa, me marca un error. Y X de -5 dije, X de -5 me marca un error. X de -4 me da el 3. Entonces aquí aquí el error no es que vaya a fallar con un fuera de rango, sino que va a tomar la posición que está al final del renglón y va a tratarla de comparar para ver si es una B. Y entonces esto debería de ir así. ¿Dudas hasta ahí? Un poco la intención de lo que estamos viendo en este momento es que hagamos un repaso general de Python, viendo funcionalidades y todas estas cosas, y si hay dudas, pues pregunten. Yo pude haberme traído esta función ya hecha y todo tranquilo, y simplemente me enfoco en el programa. ¿Dudas? ¿Nadie? Profe, creo que le puedo subir tantito al código, a la ¿A primera función. Ahí está. Bueno. ¿Ahí alcanzas a ver? Sí, profesor. Ok. Lo que voy a hacer es acabar de completar las funciones de movimiento a la izquierda y a la derecha. Bueno, esas se las dejo a ustedes.
Complétenlas. ¿Cómo las completamos? Ahora con la columna. Ahora con la columna. Primero Ajá. vamos a moverlos a la izquierda, a la derecha, perdón. Si nos movemos a la derecha, para movernos a la derecha tendría que ser C más 1, ¿no? Y C más 1 tendría que ser menor que, para no salirme del laberinto, ¿cuál debería ser? Ahora voy a poner aquí cols igual a len del laberinto de alguno de sus renglones. Estoy suponiendo que el laberinto es un rectángulo. Por eso sí se vale poner esto. ¿Vale? Si no, si quisiera verme muy fifí, tendría que poner R más 1 aquí y hacer algunas cosas que no me interesan por el momento. ¿Dudas? Me preocupa que los demás no me están diciendo nada y la verdad es que no sé si están entendiendo o ya los perdí. Yo sí, profe, sí estoy entendiendo por mi parte. Ah, gracias. Los demás, tengo Igual más yo. de 30 alumnos, 35 alumnos en este momento. Igual 34. yo. Sí, sí, está entendiendo, profe. Ok. Ok, entonces yo me sigo. Laberinto. Y aquí la pregunta es laberinto de R. Col más C más 1. Si laberinto C más 1 es igual a B, quiere decir que sí me puedo mover. Y nada más me falta, en el caso de la L, C menos 1 es mayor o igual que 0, and laberinto de C de R C menos 1 igual a B. Vamos a ver si no hay algo que me faltó. C menos 1 mayor o igual que 0, eso está bien. Laberinto de R de C menos 1 igual a B, eso está bien. Cols. Creo que está bien, ¿no? Muy bien, jóvenes, regresamos. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, muy bien. Gracias nuevamente a quienes mantienen su cámara funcionando. De esa manera no me siento solito. Bueno, no estoy solito, estoy aquí con mi perrita. Y pues vamos a continuar, ¿no? No sé si les he dicho que mi perrita ya tiene 15 años y ya tiene problemas de respiración, cardíacos y una bola de cosas. Entonces de repente se oyen que alguien tose así. No soy yo, de veras. Es mi pobre perro que está aquí. Bueno, vamos a empezar. Para poder entender el algoritmo de Backtrack, necesitamos trabajar un poquito con varios conceptos. Antes de entrar propiamente al algoritmo, me interesa dejar claro un pequeño detalle que a veces se olvida en Python y por eso luego a veces sus programas no funcionan como deben. Voy a crear un nuevo archivo. Voy a llamarle ejemplo.py. Voy a crear una variable b, aumentarle. B es igual a
una lista que es 3, 2, 4, 1, 5. Ahí está. Ahí está mi lista. Y voy a crear una función que se llame def f, que va a recibir la variable b. Y a la variable b lo que voy a hacer es que cada vez que la llame voy a agregarle al final un número más. Por ejemplo, voy a agregarle 5, por ejemplo. No me voy a meter mucho en el problema. Y termino. Ok. Si yo llamo a la función f y le paso la variable b y luego imprimo b, voy a imprimir antes y después. Imprimo b en dos posiciones, en dos casos. Vemos que el resultado es que al final agregue el 5 como yo quiero. Sin embargo, imagínense que yo lo que quiero es ahora no modificar la variable b. Yo la quiero usar aquí adentro, pues porque quiero probar a ver si hay ciertas cosas que se pueden hacer con esa variable, etcétera. Pero al final, cuando termine, no quiero modificar la variable, quiero que la variable siga valiendo ciertos valores. A ver, aquí, ¿qué pasó? Aquí pasó algo raro. Así, ahí está, ¿sí? Es decir, cuando entre, quiero que tenga estos valores, pero cuando salga, quiero que mantenga los valores, aun cuando aquí adentro sufrió cambios. ¿Qué es lo que está? ¿Cómo funciona este sistema en Python? ¿Qué es lo que sucede en Python? Déjenme traerme para adelante aquí está. ¿Qué es lo que sucede en Python en casos como estos? Lo explico brevemente. Yo tengo la función b y aquí le digo b.append de 5. Y luego aquí digo b igual a 1, 2 y 3. Y mando llamar a mi función. Mi función se llamaba f. Mando a llamar a la función f. Y si yo llamo f de b, cuando salga y hago la impresión, ya vimos que aparece un 5 al final de la lista. ¿Cómo funciona esto? Resulta que en Python, cuando paso un objeto como una lista, como un diccionario, lo que en realidad está sucediendo tras bambalinas es que la variable b en realidad es una referencia, es decir, guarda la dirección a donde encuentro a la lista que estoy referenciando a través de la variable b. Esto quiere decir, si ustedes se habían pensado que se iban a olvidar de los apuntadores, que si b tiene la referencia 52, a partir de la dirección 52 voy a tener mi lista con los valores 1, 2 y 3. Cuando hago la llamada a la función f de b, lo que estoy pasando de aquí a acá es la referencia, no el objeto completo. A diferencia de C, donde se hacían copias por valor y por referencia,
Aquí pasa algo similar como pasa en los arreglos en C. Lo que paso es la referencia. Si aquí en lugar de B, le voy a cambiar el nombre para no confundirnos, si aquí en lugar de B le llamo X, la variable X que se encuentra dentro de la función f, la variable X, lo que recibe es lo que le pasé cuando llamé a la función. ¿Qué cosa fue? El contenido de B, y B contiene un número 52, y ese 52 es lo que se coloca aquí. El resultado neto de todo esto es que ambas hacen referencia al mismo objeto. Y entonces, cuando yo digo XAppend, lo que estoy haciendo es diciéndole que agregue un nuevo número al objeto referenciado por X. El resultado neto de todo esto es que tanto la variable X como la variable B, que hacen referencia al mismo objeto, las dos ven reflejados el número 5 en el arreglo. Si yo no quisiera hacer eso, por ejemplo, en nuestro programa de Backtrack, nosotros aquí modificamos el laberinto poniendo el arroba y la Q. Si yo quisiera hacer esta modificación, pero solamente de manera local, de manera que cuando salga del laberinto la posición del ratón y el queso no se vea reflejada en el laberinto, entonces tendría que cambiar la forma en que estoy manejando esto. Tendría que decir ahora, tendría que hacer lo siguiente. En lugar de hacer eso, tendría que crear una copia local en mi función. Voy a crear una F2. La función F2 también recibe una variable X. Pero esta variable X, si yo aquí digo F2 de X y mi función dice X.append 33 y yo llamo a la función F2 aquí, en este momento cuando la llamo, hasta ahorita lo que haría sería agregar un 33 aquí. Pero yo no quiero agregar un 33 aquí en la función F2, yo quiero agregarlo porque necesito trabajar aquí para hacer algunas cosas, pero al terminar ya no me interesa que esos cambios se vean reflejados en la lista original. ¿Qué tengo que hacer? En lugar de trabajar con el objeto que se encuentra en la dirección 52, aquí estaría trabajando, aquí estaría recibiendo en la variable X, estaría recibiendo el 52 de la misma manera que lo hice en el otro. Y por eso aquí agregaría un 33. Si yo no quiero hacer eso, entonces la única forma de evitar eso es duplicar el objeto y crear uno nuevo. Una copia local del parámetro que recibió. De modo que esta copia local contenga el 1, el 2, el 3 y el 5. Pero cuando yo le diga x.append, si esta copia local está en la dirección 92, entonces use esa copia local y ahí guarde un 33. Entonces, para conseguir ese efecto, lo que tengo que hacer es, antes de empezar a trabajar, generar o construir una nueva lista completa, crear un nuevo objeto. Y entonces, aquí para crear una nueva lista, le digo x igual a 2 puntos. De esa manera, esto lo que hace es crear justamente esta copia local del objeto que se fue tomada precisamente del objeto original. Y entonces ya tengo una copia local.
Cuando termine de trabajar aquí, la copia local es destruida, pero la copia original se mantiene sin cambios. Si yo quisiera hacer esto con mi laberinto y yo quisiera llamar a impresión varias veces sin que se modificara el laberinto colocando la Q y y el arroba dentro del laberinto, pues simplemente tendría que ser una copia local. ¿Cómo hago una copia local de una matriz? Diciendo laberinto, dos puntos. Y eso hace una copia local. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Eso ahorita parece irrelevante, pero como vamos a hacer un proceso recursivo, como lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que ese proceso recursivo vamos a ver que ese proceso recursivo a menudo requiere tener estas consideraciones de cuándo quiero hacer modificaciones y cuándo no. Rodajas, Lailet, no sé qué. Creo que así se llama, ¿no, profe? Son las sí. rodajas. Sí. Efectivamente, son slice, ¿no? Uh-huh. Son rodajas. Efectivamente. ¿Dudas, preguntas? Ok. Vamos a continuar entonces ahora sí. Ya tenemos casi todas las posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, bueno, si hubiéramos hecho la copia del laberinto, pero nada más le hubiéramos puesto uno de 2 puntitos, porque, bueno, sí ve que sí ve que puso usted 2. Ajá. Si hubiéramos puesto solamente uno, se hubiera hecho la copia, pero no, hubieras hecho la copia de uno, pero esa copia seguiría apuntando a los originales. ¿Por qué? A ver, nada más para aclarar esa pregunta. ¿Qué significa? ¿Cómo se representa una lista de listas? Una lista de listas bueno, no, así no me gustó. Una lista tiene en cada uno de sus elementos una referencia a una lista que está representada o que representa cada renglón. En realidad esto es lo que tenemos en nuestro caso. Ahora, cada uno de estos es una lista y de hecho no estoy seguro, ahorita me surgió una duda, ahorita la pienso. Si yo digo A paréntesis 2 puntos y saco y digo Y igual a 2 puntos, lo que hago es duplicar 40, 90, 60, 80, 10. Duplico el 40, 90, 60, 80, 40, 90, 60, 80 y 10, y hago que la variable Y contenga esa referencia, mientras que la variable A contiene, no sé, un 72. Pero fíjate cómo aquí cada uno de estos elementos sigue apuntando a cada uno de estos. Entonces hiciste una copia parcial y el resultado pues puede ser variante. Lo que me surgió duda es si esto está correcto
Voy a revisar un poquito porque no estoy seguro si esto puede ser así o tengo que hacer para cada elemento una vez que duplico la duplicación. Déjenme revisar esa parte, la platico en la próxima clase. ¿Dudas? ¿Nadie? No, profesor. No, profe. Profe, ¿Sí? ahí cuando estaba diciendo eso de la duplicación de las listas, ¿qué se puede decir que significan los 2 puntos? Eso, lo que decía ¿quién era? ¿Alexa? ¿O Vanessa? No me acuerdo quién lo decía. Sí, no. ¿Alexa? Ah, sí, eso significaba, los 2 puntos se conocen como slides o rebanadas. Si yo pongo, voy aquí al ejemplo. Si yo le digo que imprima B, pero le digo que imprima B de 1, 2.3, déjenme agregar más números. En el primer print va a imprimir todo esto, porque lo que le estoy pasando es la referencia a donde encuentro esa lista completa. Pero en el segundo print es medio tramposo el segundo print, porque el segundo print imprime el 2 y el 4. El 2 y el 4 justamente son estos dos elementos que corresponden al índice 1, comienzan en el índice 1 y termina esa lista antes del índice 3. Si yo pongo aquí 5, fíjate cómo es la impresión. Imprime 1, 4, 1, 2, 4, 1, 5, que corresponde al índice 1, al índice 2, al índice 3, al índice 4, pero ya no incluye el quinto índice. Esto que tienes aquí crea en realidad un objeto nuevo, una sublista. Crea la sublista que va desde el índice 1 hasta antes del índice 5, para que no se confundan, aquí le voy a poner 15, hasta antes del índice 5, y esa sublista es la que se le pasa a la función print. Esto que pongo aquí, esta notación se llama slide o rebanada, y lo que hago es crear un objeto que contenga una rebanada de la lista. En este caso, todos los elementos que están entre 1 y un elemento anterior del índice 5. Por eso lo que imprime es 2, 4, 1, 15. Si yo no pongo límite superior en el slide, lo que hace es desde el índice 1 hasta el final de la lista. Y si no pongo índice inferior, el slide lo toma desde el inicio hasta una posición antes del quinto elemento. Y entonces aparece 2, 3, 2, 4, 1, 5. Y si no pongo índices, lo que hace es toma desde el inicio hasta el final y crea un nuevo objeto. Lo clona. Eso es un slide. ¿Dudas? ¿Nadie? No, profesor. Bueno, sale. Ok. Bueno, vamos a continuar. Voy a explicar ahorita el algoritmo y ya dado que ya son 4:41, la clase próxima implementamos el algoritmo en Python. ¿De acuerdo? Entonces, me regreso a mi diagrama original. Déjenme borrar toda esta explicación, todo esto. Ok.
Ok, este es mi diagrama original. Ahí está el ratón en café y en negro y en blanco el queso. ¿Cuál es la idea del algoritmo de backtrack? El algoritmo de backtrack plantea lo siguiente. Tú tienes, plantea lo siguiente. Tú partes de un problema, de una posición inicial, de un estado inicial, de cualquier problema, no necesariamente del problema del laberinto. Tienes que resolver un problema y ese problema es encontrar una secuencia de cosas o resolverlo a través de una secuencia de pasos. Entonces, de esta posición inicial, que le voy a llamar la posición 0, tú tienes varias alternativas para hacer el primer movimiento. La solución final es una secuencia de movimientos o de elecciones que te llevan de un estado inicial a un estado final. Y entonces suponte que tú puedes tener 3 posibles estados siguientes. Si tomas la decisión A, o la decisión B, o la decisión C, puedes ir a un estado que puede ser el estado 1, el estado 2 y el estado 3. En el caso de nuestro ratón, en el caso de nuestro laberinto, ¿cuántos posibles movimientos podría tener a partir de una determinada posición? Repito, a partir de nuestro laberinto, ¿cuántos posibles movimientos puede tener el ratón a partir de una posición? Tomen en cuenta que es un solo movimiento, una sola elección. ¿Cuántas elecciones tiene? 4. 4. Te vas hacia arriba, te vas hacia abajo, te vas a la izquierda o te vas a la derecha. Entonces, mi ratón, estando en su posición inicial, podría tener 4 posibles movimientos a continuación, que estarían determinados por si yo decidí moverme hacia arriba, esta cosa, hacia arriba. Déjenme hacer algo. Me decidí mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto hace que, déjenme hacer algo aquí. Y subo esto para allá arriba. Eso hace que mi ratón decida, tenga la posibilidad de explorar si se va hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda. Pero una vez, no sé cuál de estas elecciones va a tomar. Habrá que establecer una política para decidir hacia dónde se mueve. Fíjense que no hay mucha información, el ratón no tiene información, no sabe dónde está el queso. Plantéense que están en un laberinto, y si estoy dentro del laberinto, yo no veo el mapa del laberinto. Lo único que puedo ver es hacia dónde me puedo mover. El ratón va a elegir hacia dónde se mueva. Supónganse que decide moverse hacia abajo. Supónganse que decidió moverse hacia abajo. Una vez que decidió moverse hacia abajo, estando en esta posición, tiene nuevamente 4 posibles movimientos: hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso lo lleva a un nuevo estado en mi problema. Y entonces el ratón
se había movido aquí y ya estando en esa segunda posición va a decidir de alguna manera hacia dónde se mueve. Supónganse que intenta moverse hacia la izquierda, que decide moverse hacia la izquierda. Y una vez que se movió hacia la izquierda, tiene nuevamente pues un montón de posibilidades hacia dónde moverse. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Cambie las letras, el orden de las letras, para poder tener espacio para seguir explicando. Y estamos en un nuevo estado. Y decide, estando en el estado 8, moverse hacia alguna posición. Vamos a suponer, el ratón estaría ya en esta posición, y vamos a suponer que ahora el ratón decide moverse hacia la izquierda nuevamente. Si el ratón decide moverse hacia la izquierda, entonces ahora estando en este nuevo estado, tiene que explorar qué alternativas tiene. L, R, T, U. ¿Me van siguiendo? Y ahora decide, por alguna razón extraña, qué raro, moverse hacia la izquierda nuevamente. Eso colocaría el ratón de esa posición ahora en esta nueva posición. Y ahora ahí hay que explorar los movimientos. Fíjense que el ratón, estando en la posición inicial, no podía moverse hacia la derecha, porque estando en la posición inicial hay una pared. Quiere decir que aunque en teoría podría moverme hacia la izquierda, hacia la izquierda, a partir de la posición inicial, ese movimiento no era legal, porque tendría que haber atravesado la pared. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Entonces, en realidad, estando en esta posición, en la última posición, no me puedo mover hacia la derecha, bueno, hacia arriba no me puedo mover, porque hacia arriba hay pared. Quiere decir que este movimiento no es válido. Tampoco puedo moverme hacia abajo, no puedo moverme hacia abajo, porque hacia abajo hay pared, es el límite. Y tampoco puedo moverme hacia la izquierda, bueno, más bien es aquí. Arriba, abajo, derecha, izquierda. No me puedo mover hacia arriba porque hay pared. Hacia abajo tampoco porque hay pared. Hacia la izquierda tampoco porque tengo pared. El único movimiento que me queda es a la derecha. Moverme a la derecha. Pero eso implica que el ratón va a tener que regresar a una posición. Y luego, estando en esta posición, puede ser que vuelva a intentar moverse a la derecha, a la izquierda, y luego a la derecha, y luego a la izquierda, y luego a la derecha, y luego a la izquierda. Y puede ser que, si programo mal, el ratón se muera de hambre brincando en estos dos cuadros. Pobrecito Miguelito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué se trata el proceso de backtrack? Una vez, primero tengo que ir recordando qué posiciones ya he visitado. ¿Por qué? Porque si yo estoy parado, por ejemplo, en esta posición, y vengo de esta, sería muy tonto decir que puedo moverme hacia arriba, porque si vienes de ahí quiere decir que
no tiene mucho sentido hasta ahorita que te regreses a la posición de donde veniste. ¿Por qué? Porque tienes por explorar esta posición y esta posición, no las has explorado. Entonces decir que vienes a esta posición y luego decir que el siguiente paso es regresarte a la posición inicial, haría nuevamente un ciclo infinito aquí. ¿Dudas? Entonces, sí tengo que recordar de dónde vengo, de qué posición vengo. ¿Para qué? Para que una vez que recuerdo de qué posición vengo, aunque este es un movimiento válido, estando en esta posición, yo ya no puedo o no me conviene en este momento pensar y tomar en cuenta este movimiento porque de ahí vengo. Me conviene explorar estos dos movimientos. Entonces, primero tengo que recordar de dónde vengo y luego tengo que validar cuáles son los posibles movimientos. La próxima clase vamos a tomar en cuenta todo esto y vamos a desarrollar este proceso y voy a presentar ya formalmente lo que es el proceso de backtrack. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Yo, profe, nada más una pequeña duda. Como dice que no podemos regresar, ¿qué pasa si se atora, por ejemplo, en la parte derecha inferior? En esta posición, por ejemplo. No, no, en la derecha. ¿En Más esta? bien. No, en la derecha, otra vez. Como 2 cuadros a la derecha. A ver, bajo Ajá. y luego de aquí a dónde me voy. O sea, digamos que la café Ajá. fue y entró como en la posición 7, por ejemplo. Aquí o acá. Ajá, más bien por allá. La que está a la izquierda, ajá, más o menos. Es que ese es el chiste. Si el ratón ya vino por todo este proceso y llegó hasta acá, Ajá. obviamente viene de acá y hasta ahorita con lo que planteamos no tenía sentido intentarse mover de regreso. Pero en este ejemplo, si ya vino todo, si ya llevó a cabo todo este proceso y de aquí se movió para acá y de aquí se movió para acá y de aquí se movió para acá y de aquí se movió para acá, el ratón tendría que decidir que aquí, en este ejemplo, en este momento, sí conviene regresarse un paso y explorar otras alternativas. Y si ya no hay alternativas, entonces regresarse un paso y comenzarse a regresar hasta llegar a esta posición. Cuando llega a esta posición, en esta posición ya tiene oportunidad de explorar otra alternativa nueva. Ese proceso que acabo de describir, Daniel, se llama backtrack. O sea, tú avanzas, la idea del algoritmo de backtrack es avanza, y si no tienes ya un movimiento válido, vete un paso para atrás y explora nuevas alternativas. Si hay alternativas nuevas, empieza a avanzar sobre esas alternativas, avanza, y si no has llegado a la solución y ya se te acabaron las alternativas, vete un paso para atrás. Es decir, vas regresando en el proceso. ¿Sí, Daniel? Sí, eso sí, gracias. Entonces, en este ejemplo tendría que explorar estas alternativas acá arriba. Aquí ya se da cuenta que no, regresa, explora esta alternativa, tal vez explora esta, hay que ver cómo se implementa el algoritmo, pero eventualmente va a decidir darse un paso para atrás y explorar hacia acá. Y eso lo va a llevar al queso. ¿Sale? Lo platicamos la próxima clase, lo vemos con calma. ¿Vale? ¿Dudas? Pero entonces cada vez que avanzamos tendremos que como
evaluar, por así decirlo, que no estemos en el queso, ¿sí? O sea, Claro, que no estemos con nuestra respuesta. claro, pues sí, ese es parte del asunto, ¿no? Es decir, cada vez que das un paso, lo primero que tienes que ver es, ¿ya llegaste a la solución del problema? Si llegaste, ya la hiciste. No llegaste, entonces ve si tienes alternativas para moverte. Si tienes alternativas para moverte, muévete. Si no tienes alternativas porque ya se te acabaron o ya las exploraste, entonces vete un paso para atrás. Y ese paso se conoce como backtrack. Cuando diste el paso para atrás, entonces es posible que se te abran otras alternativas que no habías explorado, explóralas. Y si a la hora que las estás explorando llegas a la solución, qué padre. Si no llegaste a ninguna solución, empieza a irte para atrás, ¿no? En este ejemplo, fíjate cómo el ratón se metió en un problema y aquí tiene que recordar que se tiene que ir a espacios hacia atrás. Y entonces llegar a este punto. Cuando llega al punto verde, se debe dar cuenta que no ha explorado la solución que tiene a la derecha y empezarla a explorar. Y entonces va a empezar a subir, debe de empezar a subir. Porque no se va a ir hacia acá porque ya está explorado. Y a la derecha no puede irse porque está cerrado. Hacia abajo tampoco, y lo único que le queda es aventarse hacia arriba. Y ya que está arriba, no se va a la derecha porque hay pared, a la izquierda no, porque de ahí viene. Y entonces se va hacia arriba. Y entonces el caminito del ratón fue este que estoy marcando. Entonces viene, tomó a la izquierda, no hubo nada, se fue hacia la derecha, subió y aquí empieza a jugar hacia otras alternativas, ¿no? Es como desandar pasos que ya en los cuales ya estuviste. ¿Preguntas, jóvenes?